equipo está conformado por Arias Llanos, Ariel Alejandra, Bruno América Michel, Castizo Aguilar, Alexia de Jesús, Linorín Galicia Alexander y Negrete Pérez Naidelin Patricia. Somos del grupo Sexto A y hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial e iniciaremos con los antecedentes. Empezamos con 1919, en donde se firma el Tratado de Versalles, que fue aquel que le puso fin a todo conflicto provocado por la Primera Guerra Mundial, y Alemania fue castigado perdiendo territorios y pagando una deuda de 24 billones de libras esterlinas. Ese mismo año, en 1919, Hitler ingresó al Partido Obrero Alemán y se hizo líder, el cual en ese mismo partido hizo un programa donde se indujo el nacionalismo y el racismo. En 1922, Mussolini fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y fue el líder del partido fascista. Ese fue en octubre de 1922. En esa misma fecha, Italia optó por un régimen totalitario por la inconformidad que tenían por tener un país muy bajo, en el sentido de que siempre se dejaban manipular por las personas. En 1923 surgió la NSDAP, que es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, y fue dirigido por Hitler. En 1924, Stalin y Trotsky se enfrentaron por el Partido Comunista. Ganó Stalin y él mismo representó el nacionalismo socialista, y la Unión Soviética creció rápidamente y se aprobó el primer plan quinquenal, cuyo propósito era eliminar las prácticas capitalistas. En 1926, Hirohito fue nombrado emperador de China. Para Hirohito, al principio lo más importante era cuidar de los militares y a su pueblo. Pero cuando surgió la Segunda Guerra Mundial, le comenzó a dar un poco más importancia que su país fuera más elevado y se diera a notar a comparación de otros países. En 1926 fue un año demasiado impactante para todo el mundo, ya que fue la Gran Depresión, el cual comenzó con la caída de la bolsa de valores más importante para todo el mundo, la cual es la bolsa de Nueva York, y esta causó una gran crisis económica no solo en Estados Unidos, sino también en Alemania y otros lugares en donde realmente careció mucho la falta de trabajo. El único país que no fue afectado fue la Unión Soviética, que gracias a Stalin había puesto el plan quinquenal, que desarrolló un plan económico por 5 años. En 1931 se hizo el lema de New Deal, el cual se tomaron medidas para levantar la crisis económica de 1929 y ahí se realizó la devaluación del dólar y nuevas fuentes de empleo. También en ese mismo año fue la invasión japonesa a Manchuria. Japón había culpado a China de haber bombardeado un tren, y China, para evitarse problemas, se retiró y Japón conquistó esa parte, y la cual se llama República Manchukuo. En 1933 Hitler fue nombrado canciller. El presidente lo nombró porque se había ganado el respeto, más aparte el pueblo alemán lo alababa y lo conocía como un gran héroe, y eso esperaban de él. Tiempo después, en 1934, fue nombrado Führer tras la muerte de Hindenburg, y Hitler obligaba al ejército a serle fiel costa a lo que sucediera. Pasamos a 1935 hasta 1937. Italia conquistó el territorio de Abisinia, y esto pasó porque Mussolini quería expandir su territorio y explotarla económicamente. Fue conquistada el 5 de mayo de 1933 y hoy la conocemos como Etiopía. En 1936 sucedió la crisis de Renania y Alemania invadió Renonia. En 1933 Hitler fue nombrado canciller. Él se había ganado el respeto del presidente y gran parte del respeto de la población. Todos querían verlo como un gran héroe a pasar los años. En 1934 finalmente Hitler fue nombrado Führer tras la muerte de Hindenburg. Hitler obligaba a su ejército a serle completamente fiel. De 1935 a 1937, Italia conquista el territorio de Abisinia.
Mussolini tenía como propósito expandir su territorio y explotarlo económicamente. Finalmente fue conquistado el 5 de mayo de 1933 y hoy lo conocemos como Etiopía. En 1936 sucedió la gran crisis de Renonia. Alemania conquistó Renonia porque a él lo veía como un país muy débil y ya que él no contaba con ningún apoyo de otros países. De 1936 a 1939 fue la Guerra Civil Española. Fue el día 18 de julio de 1936 y fue cuando el ejército español se rebeló contra el gobierno republicano y ocasionó una guerra que duró 3 años. El gobierno republicano perdió el día 7 de abril de 1939. El 7 de julio de 1937, Japón invade China. Su excusa de Japón fue que uno de sus militares había desaparecido. China intentó excusarse, pero semanas después, Japón controló el este y oeste de China. En 1938 fue el Pacto de Múnich. Fue el 29 de septiembre de 1938 por Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Finalmente el objetivo era finalizar el conflicto germano y checoslovaco, pero Alemania no estaba conforme y pedía gran parte del territorio de Checoslovaquia. En 1939 fue el Pacto de Acero por Alemania e Italia, los cuales gobernaban ahí Hitler y Mussolini, el cual decidieron apoyarse entre guerras. En 1939 se firmó un pacto de Alemania y la Unión Soviética para no atacarse entre ellos. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939 se da la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se divide obviamente en etapas. Esta vez se divide en dos, que es la europea y la mundial. La europea comienza en 1939 y termina en 1942. En 1939 comienza, como ya lo he dicho, Alemania invade a Polonia y al intentar invadir o cuando dominaban las potencias del eje es cuando termina, que es en 1941. La segunda etapa, que es la mundial, es cuando abarca de 1941. Ahí es cuando entra Estados Unidos a favor de los aliados y también Japón como socio del eje. Hasta 1941, 45 es cuando termina. Ok, entonces la etapa de 1939 a 1941 sucede una guerra llamada Guerra Relámpago. Esta gran ofensiva del eje es la guerra relámpago que fue con una táctica espiral desde Polonia al Océano Atlántico. Esta guerra sucede en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, que ya les había comentado que se divide en dos. Esta es la europea. También comienza la batalla de Francia. Los franceses estaban tranquilos y piensan que no se podrá atravesar la línea de Maginot, que era una cadena de fortaleza. Y pero esto pues falló, ya que comienza una batalla de los alemanes contra Francia, ya que cruzan esta valla y provoca esta guerra. También sucede la batalla de Inglaterra de 1940 a 1941. La Luftwaffe alemana va a bombardear a Londres y a las demás ciudades inglesas de forma masiva y ocasionando muchos daños y muchas muertes. Pero Inglaterra no se rinde y el primer ministro organiza la defensa, que cuenta con la ayuda de Estados Unidos. Pero esto lo verán más a fondo con con mi otra compañera, ya que yo no se los puedo decir ahora porque solo estamos viendo como que las etapas que van sucediendo, las guerras, y después las verán más a fondo. También se hace una operación Marita, que es como otra guerra relámpago, de marzo a junio, y las tropas alemanas y sus aliados ocupan
Yugoslavia, Serbia, Grecia e Islas del Mar. Esto se decide para conquistar la URSS y así acabar con el comunismo que existía. Con esto llega a junio de 1941 y se hace la Operación Barbarroja, que fue sin declaración de guerra. Las tropas alemanas apoyaban por tropas de sus aliados húngaros, rumanos, junto con la División Azul. Se dirigían a los puntos estratégicos de la URSS. Al norte llegaron Leningrado, a orillas del Báltico, y el centro hacia Moscú. Se hicieron divisiones y se hallaban como unos 40 kilómetros del capital. Después, en el norte de África, que sería en 1940 y 1941, las tropas italianas entran a Egipto y producen la contraofensiva inglesa, y esta es obligada a retroceder. Así que Hitler envía aviones y tropas acorazadas a Libia, o sea, ahí a África. Y al mando del general Rommel, que se le llamaba como el zorro del desierto, avancia hacia Alamein. Y bueno, llegando a la segunda etapa, que sería de 1941, es con la entrada de Japón y Estados Unidos, y se combate en Asia y en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa, en un ataque relámpago, bombardea a Pearl Harbor, la base militar de Estados Unidos en las islas de Hawái. Y al día siguiente, estos declaran la guerra, la declaran contra Japón, ¿no? Entonces, se forma parte de un pacto tripartito, que por ese motivo Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. También Estados Unidos entra a favor de los aliados, y esto se pudo ver que era como un giro favorable a estos, y ya que iban a contar con 2 millones más de soldados. También se pregunta el por qué los japoneses bombardearon el Pearl Harbor, y es por más que nada las ambiciones imperialistas que tenían ellos, y desear ser la gran potencia de Asia, que siempre ha sido desde 1931, ha ido apoderándose de ellos. Estos aspiran a dominar las islas del Pacífico de Estados Unidos, Holanda, y después se apoderaron del Pearl Harbor, de Filipinas. Ya para ir terminando con estas etapas, sigue la gran ofensiva aliada, que es de 1943 a 1945. En 1943, en marzo, la capitulación de los ejércitos alemanes en África, y en julio los aliados desembarcan en Sicilia y avanzan por Italia. Al llegar a Roma, el rey Víctor Manuel II ya ha destituido a Mussolini y nombrado jefe de gobierno al mariscal Badoglio, que pacta con los aliados retirándose los alemanes hacia el norte. En 1944 los aliados desembarcan en Normandía con unos 7,000 barcos, y el desembarco de ahí, el 6 de junio de 1944, se dice que sería el inicio de la liberación de Europa Occidental, y se considera la mayor hazaña de la guerra. Después de esto, Hitler en Alemania sufre un atentado en su cuartel general, pero sale ileso, y algunos son ejecutados y otros se suicidan. El 30 de abril, Hitler se suicida en un búnker rodeado de soldados, y ha nombrado sucesor al general Donit. 2 días antes había sido fusilado Mussolini por
por los antifascistas al descubrirlo cuando trataba de cruzar la frontera suiza. El 8 de mayo de 1945, el cuartel general soviético de Berlín firma la rendición sin condición de Tercer Reich, pero después de eso todavía sigue la guerra en el Pacífico. En 1944 los americanos están ya en las islas de Japón y luchan con muchísimas bajas por culpa de pilotos suicidas que que estrellan sus aviones contra los barcos de Estados Unidos. Para esto, para evitar cualquier prolongación de esta guerra, el presidente Truman firma la orden de lanzar bombas atómicas sobre Japón. Esto fue el 6 de agosto sobre Hiroshima y hubo muchos muertos y muchos heridos. Y con esto comienzan las conversaciones del 2 de septiembre de 1945, que es en la cubierta del acorazado Missouri y se firma la rendición sin condiciones del emperador. Y el general MacArthur de los Estados Unidos también. Y con esto la guerra ha terminado. Ya al final, mientras que los alemanes se juzgan como criminales, ayudan a Japón para que se sostenga, pero el peligro comunista por todo el Pacífico. Así que ayudan a Japón para ser una gran potencia, pero que fuera ahora democrática. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade a Polonia, su vecina oriental. Con esto inicia una batalla por todo el país con el único fin de anexionarse parte del territorio polaco, debido a las acciones inhumanas por parte de su ejército y su gobierno a la población étnica alemana. Por más de un mes, las tropas hitlerianas atacaron desde el occidente ciudad por ciudad a Polonia. El ejército polaco no logró superar al ejército de Hitler y con esto iba sufriendo día a día bajas y pérdidas considerables. El ejército polaco fue derrotado fácilmente debido a una táctica militar denominada Guerra Relámpago, que consistía en un ataque sorpresa al enemigo utilizando todos los medios posibles y quitando su capacidad de defensa. Esta guerra terminó el 29 de septiembre de 1939. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética invade Finlandia con el fin de anexionarla a su territorio. Por esta razón, fue expulsada de la Sociedad de Naciones y marcó el inicio de una lucha entre finlandeses y soviéticos. Stalin siempre pensó que la anexión de Finlandia sería algo sencillo, pero la defensa de este país fue mucho más de lo esperado. Así que la batalla que el mandatario pensaba terminar a finales de 1939 se extendió hasta inicios de 1940. A medida que los ataques aumentaban, ambos bandos perdían armamento y sus bajas iban aumentando. La lucha se extendió varias semanas y aunque Finlandia resistió varios ataques, la URSS igualmente iba ganando terreno. Finalmente, el 12 de marzo de 1940 se firma el Tratado de Moscú, en el que Finlandia cedía el 10% de su territorio a la Unión Soviética y prometían parar con los ataques. La batalla finalizó ese mismo día. La batalla de Francia inició el 10 de mayo de 1940, donde invade simultáneamente Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Tomó todas sus divisiones de infantería aliadas por sorpresa, dándoles ataques certeros y provocando en parte su capitulación. Ahora seguiría Francia. Alemania idea una estrategia eficaz: lograr que los panzers infantería pasen por el bosque de las Ardenas. Allí, Francia, en su frontera con Alemania, tiene la línea defensiva. Alemania logra expulsar a las fuerzas aliadas de Europa Occidental, tomando su capital y anexándola a su territorio. Igualmente, Alemania logró dominar por completo Francia y la dividió en dos: Francia de Vichy y Francia Libre. Esta batalla cobró la vida de más de 155,000 personas. El general Göring inició una serie de ataques sobre Inglaterra, bombardeos, enfocándose en aeródromos y zonas industriales. Los resultados fueron devastadores, especialmente en el Día del Águila, cuando 1,000 bombarderos
protegidos por 700 casas, atacaron Inglaterra, destruyendo decenas de aviones en el suelo. No obstante, la RAF encontró un respiro cuando los puertos de Londres fueron bombardeados accidentalmente. Esto motivó a los británicos a bombardear Berlín. El ataque en suelo alemán motivó a Hitler igualmente a ordenar a Göring un cambio de estrategia. Con esto se inició la Blitz. En esta etapa bombardearon objetos civiles y allí murieron 43.000 personas y destruyeron 1 millón de casas aproximadamente. La RAF aprovechó el cambio de estrategia para aumentar sus números y así pudo hacerle frente a la Luftwaffe. El 12 de octubre, Hitler se cansó de esperar y ordenó a Göring cancelar la invasión de Inglaterra. No obstante, los bombardeos terminaron hasta el 16 de mayo de 1941, ya que Hitler fijó su mirada de nuevo hacia el este. La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado. La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión de Alemania de la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Se aproxima que tuvo bajas estimadas de 2 millones de personas entre ambos bandos y civiles soviéticos. Se considera la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Los historiadores la consideran como la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial debido a que se aproxima o se estima la derrota de Hitler. Como ya lo mencioné, pues tuvo 2 millones de personas muertas y duró 6 meses. La dura resistencia del ejército soviético hizo que el ejército alemán tuviera que retirarse. Y entonces, pues como lo mencioné, los historiadores realmente la consideran la batalla más importante y la más sangrienta. La final gran ofensiva de la Segunda Guerra Mundial involucró 3,5 millones de soldados y duró 2 semanas. Desde su búnker, Hitler enviaba órdenes de lucha mientras 1 millón de soldados soviéticos y aliados rodearon la capital alemana. Durante los combates, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa y también contando a varios generales alemanes, entre ellos Joseph Goebbels. Los tanques soviéticos al final del combate comenzaron a asediar el Reichstag, que es la casa de gobierno alemana. Finalmente, la infantería del Ejército Rojo entró, terminó con las últimas unidades alemanas e hizo la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag. Esta batalla cobró la vida de más de 450.000 personas y hubo 480.000 prisioneros de guerra. En la Guerra Mundial se establecieron diferentes acuerdos entre los países vecinos o países que entre sí necesitaban su apoyo mutuo para llegar a algún fin común. Los acuerdos fueron los siguientes. Acuerdo Anglo-Soviético. Fue una alianza militar formal firmada por el Reino Unido y la Unión Soviética contra Alemania nazi el 12 de julio de 1941. Poco después de la invasión alemana a este último, ambas potencias se unieron para ayudarse mutuamente. Acuerdo Churchill-Stalin sobre los Balcanes. El acuerdo Churchill-Stalin sobre los Balcanes fue un pacto entre el primer ministro británico Winston Churchill y el mandatario soviético Iósif Stalin, que dividió en áreas de influencia de las potencias la región de los Balcanes en 1944. Este acuerdo tenía como objetivo asegurar el poder británico en el Mediterráneo, al igual que le otorgaba el control de los asuntos humanos principalmente a la URSS, mientras los griegos quedaban en manos británicas. Acuerdo Sikorsky-Maesky. Cuando la situación internacional de la Unión Soviética cambió con el estallido de la Guerra Soviética-Alemana en 1941, Stalin comenzó a buscar ayuda de otros países que se oponían a Alemania. Enormemente alentado por el diplomático británico Anthony Eden, Sikorsky, el 5 de julio de 1941, inició negociaciones con el embajador soviético en Londres, Ivan Maesky, para restablecer las relaciones diplomáticas entre Polonia y la Unión Soviética. Acuerdos de Craiova.
Los acuerdos de Craiova fueron firmados el 7 de septiembre de 1940, siendo resultado de una conferencia tripartida entre Rumania y Bulgaria, cuyas sesiones iniciaron el 19 de agosto en la ciudad de Rumania de Craiova. Acuerdo Gasperi-Gruber. El Acuerdo de Gasperi-Gruber, también conocido como el Acuerdo de París, nombrado así por los ministros de Relaciones Exteriores de Italia y Austria, el 5 de septiembre de 1946 en París, permitió que Tirol del Sur y Trento continuaran siendo parte de Italia sin un referéndum. Las convenciones de la Segunda Guerra Mundial empiezan con la Carta del Atlántico, la cual fue firmada el 2 de agosto de 1941 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, los cuales acuerdan el apoyo a la autodeterminación de pueblos y establecer la paz mundial. Tiempo después, Estados Unidos abandonó su puesto y condenó las políticas expansionistas. Se pasó a la Conferencia de Casablanca, que fue en Marruecos el 3 de enero de 1943, y hubo una reunión entre Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill. Ambos acordaron que sus países lucharían para alcanzar la rendición de Alemania, Italia y Japón, y asimismo iban a invadir a Italia en la vía de Sicilia. Se pasó a la Conferencia Tridente, que fue entre el 12 y 15 de mayo. Estados Unidos acordó invadir el sur de Italia, mientras que los británicos iban a invadir la isla de Sicilia. En la Conferencia de Quebec, la cual fue firmada en agosto de 1943 por Mackenzie King, el cual fue el primer ministro canadiense, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, acordaron invadir a la aliada europea por la región francesa, la cual sería claramente Normandía. En octubre de 1943 se firmó la Conferencia de Moscú, en los cuales los ministros de Asuntos Exteriores de los países aliados crearon una organización internacional para asegurar la paz mundial. Se pasó a la Conferencia de Cairo, que fue en Egipto del 22 al 26 de noviembre de 1943, en donde hubo una reunión con los aliados para definir la postura bélica de Japón, ya que ésta había conquistado territorios que no le correspondían y todos pretendían expulsarlo de los territorios de los cuales se había apoderado, y se le iba a restituir a China todos los territorios que se le habían conquistado, los cuales eran Manchuria y Taiwán, de los más importantes. El 28 de noviembre se dio la Conferencia de Teherán y terminó el 1 de diciembre de 1943, en donde se discutieron cuestiones políticas por el conflicto de las posguerras. En esa conferencia asistió Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill, los cuales iban a ver las operaciones militares contra Alemania. Igual se planeó un desembarco en la costa francesa y el armamento a la resistencia de Yugoslavia. Eso fue en 1944. Se pasó a la Conferencia de Dumbarton Oaks, que fue un encuentro entre Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y China. En 1944 su propósito era redactar la preliminar de la constitución de una Asamblea Internacional de la Paz y la Seguridad al final de la guerra. En las conferencias de Yalta fue entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, en los cuales asistió Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. Vieron el futuro de las relaciones internacionales para finalizar la contienda de la guerra. El 11 de febrero expresaron el deseo de eliminar el militarismo y nacionalismo alemán, y también que Alemania dejara de perturbar al mundo con sus ideas que tenía. Y la Unión Soviética declararía la guerra a Japón para ser despojados de todas las conquistas. El 25 de abril de 1945 se dio la Conferencia de San Francisco, la cual fue partícipe de las Naciones Unidas, y elaboraron la Carta Constitutiva de la ONU, con ideas de la Carta del Atlántico y principios de Dumbarton Oaks, y fue aprobado el 25 de junio y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo una alianza para detener el ataque de los países del eje. Esta alianza fue formada por Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, contra países del eje que obviamente estaba Alemania, Japón, Italia, Hungría, Irán, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Tailandia e Irak.
Los aliados fueron países opuestos oficialmente a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Al comenzar la guerra, el 1 de septiembre de 1939, la coalición enfrentada a Alemania consistía en Francia, Polonia, Reino Unido e Irlanda del Norte, al cual al poco rato se uniría algunos países del Commonwealth, los cuales fueron Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el dominio de Terranova y la Unión Sudafricana, al igual que los del Raj británico y el Reino de Nepal. En 1940 se unieron la Francia Libre, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Reino de Grecia y Reino de Yugoslavia. En junio de 1941, la llamada Operación Barbarroja propició que la URSS se uniera a los aliados. Estados Unidos de América se unieron en diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, seguidos por China y algunos países de América del Sur. A partir de 1942, los llamados cuatro policías, es decir, el Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos y China, dominaban la política aliada. Y bien, ahora continuamos con los acuerdos establecidos para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bien, comenzamos con el primero, con el Tratado Soviético-Japonés. Este tratado fue firmado el 13 de abril de 1941 por ministros exteriores de cada país, o sea, de la Unión Soviética y de Japón. En él el punto número 1 de este acuerdo fue finalizar la guerra no establecida entre ambas naciones, así como también el respeto territorial de cada nación y sobre todo la neutralidad en caso de guerra durante los próximos 5 años por cada parte. Ambas se comprometieron a respetar todos esos acuerdos y continuaron posteriormente sin ningún problema. Después continuamos con la rendición de Japón. Este es más que nada un acuerdo en el que varios países firman, prácticamente autorizando la retirada de la participación de Japón en esta guerra, en el que estos países son Estados Unidos, la URSS, España, Grecia, Canadá, Francia, entre China, la Comunidad de España, entre otros. Bien, después continuamos con los tratados de París. Estos son firmados en esa misma ciudad, en París, en el año de 1947. Este tratado se lleva a cabo entre los aliados y los aliados antiguos de Alemania, más no de Alemania. No sé si me expliqué. En el seno del eje, en este pretendía resolver, al igual que los demás, pretender conflictos territoriales y deshacer acuerdos fronterizos que anteriormente había establecido Alemania nazi. Después continuamos con los tratados de paz de Moscú. Este es un tratado firmado por Finlandia y la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas en el año de 1946. Ese es un acuerdo para finalizar la guerra luego de 105 días que había entre estos dos países. Después continuamos con el Tratado de San Francisco. Este tratado es firmado por 49 naciones en el año de 1951. Bueno, lo vamos a tocar un poco más a fondo más adelante al hablar del desenlace, mientras ahorita solo lo mencionamos. Después continuamos con el Tratado Estonio-Soviético de asistencia mutua. Este es un tratado bilateral firmado en Moscú. Pretendía obligar a ambas partes a respetar la soberanía e independencia de cada nación, incluyéndolas, obvio. Y estas bases facilitaron la toma soviética de este país en el año de 1940. Bien, ahora continuamos con el Tratado
germano-soviético de amistad, cooperación y demarcación. Este es un acuerdo firmado por Alemania nazi y la Unión Soviética de Polonia en el año de 1939. Solo una pequeña parte de este acuerdo fue hecha pública, porque la otra parte, que es la mayoría, fue protegida fue oculta por el protocolo adicional de secreto, así que pues no se conoce al 100% la totalidad de todos los acuerdos establecidos en este tratado. Y por último tenemos los tratados de Roma. Este tratado fue firmado en mayo del año de 1941 por la Italia fascista de Mussolini y el Estado independiente de Croacia. Este sirve para delimitar la frontera entre estas dos naciones, y al igual que los demás acuerdos, para mantener un respeto territorial. Como podemos darnos cuenta, cada tratado tiene términos específicos diferentes, pero todos cumplen con una característica en común: el terminar con una serie de conflictos anteriores, y la gran mayoría es respetar los territorios. O sea, porque como sabemos, como ya lo han dicho anteriormente mis compañeros, gran parte de los conflictos fueron por los territorios, así que en estos tratados se establece respetar cada uno de ellos y de cada país. Entonces, pues así no. Para finalizar esta exposición expondré el desenlace de esta gran guerra. Bien, tras ver los acuerdos que se llevaron a cabo para finalizar la guerra, expondremos un poco sobre el desenlace de la guerra como tal, todo en completo. Ok, el desenlace tiene lugar a finales de abril y a principios de mayo del año de 1945. Esto tras la capitulación alemana en Berlín, tras la victoria de los países aliados, de los aliados, pues. Se celebra y se firma el 8 de mayo. En cambio, en Europa la celebran el día 9 de mayo, por cuestiones de horario, que hace que se recorra unas cuantas horas, y pues de 8 a 9 pues ya es un día. Bien, ahora algo muy importante es el suicidio de Adolf Hitler, que decide quitarse la vida el día 30 de abril de ese mismo año de 1945. Se suicida existen rumores de que fue su amante, y sí lo fue. Sin embargo, un día antes de su suicidio decidieron contraer matrimonio junto a Eva Braun. Ambos se suicidan. Él lo hace mediante una cápsula de cianuro que decide tomar, y después su cuerpo es hallado sin vida. Tras su suicidio, también decide quitarse la vida Mussolini, y pues con esto todos los territorios por así denominarlo, habían ganado y había obtenido tras pues todos los hechos que pasaron. Poco a poco estos se vuelve, por así decirlo, un poco a la normalidad. Lo que quiero decir con esto es que todo el territorio que él había abarcado antes de morir, tras su fallecimiento, tras su muerte, estos territorios dejan obviamente de ser gobernados por él, ya que aunque deja a unos
ya que aunque deja a dos personas a su mando, estas obviamente no tienen la misma fuerza ni el mismo, no ejercen ni siquiera el mismo poder que él ejerció durante pues todo este tiempo que estuvo a su mandato. Y poco a poco los territorios fueron recuperados, por así decirlo, por la gente, y pues con eso se puede decir que es el fin de todo este movimiento. Y por último, y algo muy importante, es las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estas tuvieron lugar en Japón en el mismo año de 1945. Sin duda alguna, es un suceso que, o sea, marcó aún más la historia de la humanidad debido a que dejó demasiadas muertes. Ambas bombas al principio, es que no solo fue al impacto, ni solo, o sea, sino que fue las consecuencias que llegaron a sufrir después. Las dos bombas atómicas, la primera tuvo 70.000 muertes al momento, mientras que la segunda tuvo 80.000 muertes al momento, y posteriormente fueron aumentando debido a las heridas, entre otras cosas entre otras repercusiones que había tenido entre la gente. Creo que también es importante aclarar y resaltar que, por ejemplo, en Hiroshima, tras un año en 1946 para ser exactos, la ciudad comenzó a trabajar duro y a obtener un buen funcionamiento. Trató de convertirse en la normalidad lo más antes posible. Claro que obviamente las secuelas continuaron muchos años más. Bien, este impacto es ordenado por Harry Truman, el presidente de Estados Unidos contra el Imperio japonés. Esto tras que en 1941, mediante la Operación Barbarroja, Japón había mandado igual impactos, por decir, a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos se esperó 4 largos años, pero claramente tuvo un impacto mucho más fuerte, que hasta el día de hoy sigue siendo recordado como uno de los sucesos más fuertes de la historia, acompañado de esta gran guerra. Y bien, estos son 3 puntos importantes para contar el desenlace de esta gran guerra. Junto con mi equipo y yo decidimos investigar cada uno en distintos aspectos para tener una mejor información a fondo. Esperamos que haya sido lo más claro posible a pesar de las circunstancias de estar a distancia, y pues eso es todo. Gracias.